Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Claudia Peirano describe la potencialidad de Argentina en la producción forestal sustentable. Emitimos un informe sobre el control de langostas y tucuras. Adrián Bifaretti se refiere a la tipificación de carnes que tienen Estados Unidos y Australia. Roxana Ávila, del INTA La Rioja, enumera virtudes de la pastura Buffalo Grass. Por último, George Toby, en una charla de APA, consideró los mercados algodoneros. Si se cumplen ciertos parámetros, Argentina puede ser una potencia forestal sustentable. Este tema lo desarrolla a continuación la contadora Claudia Peirano. Mirá, es una plataforma que lanzó el gobierno que se llama Forestar 2030 y que incluye distintos ministerios o secretaría ahora, liderado por Ambiente y Agricultura, también participa Trabajo, Educación, Ciencia y Técnica. El objetivo es posicionar al país en el 2030 como un referente internacional en el tema bosques. Y ahí incluye tanto la parte de bosques nativos como de plantaciones forestales. Esto se enmarca dentro tanto de lo que es el desarrollo regional como lo que es el cambio climático, porque los bosques y las plantaciones son una de las herramientas más efectivas para mitigar el cambio climático. Tanto por evitando la deforestación y haciendo una gestión sostenible de los bosques nativos, como plantando árboles y utilizando productos de base madera para reemplazar otros no renovables, como es el cemento, como son los combustibles, etc. La verdad es que el sector forestal está en la agenda más importante de los próximos años, tanto por cambio climático como por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y Argentina quiere posicionarse en ese sentido y creo que se están dando los pasos en ese sentido. ¿Qué superficie tiene el país de bosques nativos y de áreas forestadas? El país, hay una ley que es la 26331 que obligó a las provincias a hacer un ordenamiento de sus bosques nativos. Mediante ese ordenamiento se han reconocido unas 50 millones de hectáreas en bosques nativos. Es una superficie bien importante. Esos bosques están, clasificados en zona roja, amarilla y verde, de acuerdo a que si son para conservación, gestión sostenible o se permite el cambio de uso de suelo. Y en plantaciones forestales tenemos 1.300.000 hectáreas. Pero si vos ves lo que es productos de base forestal, muebles, celulosa, papel, construcción, el 95% de eso es provisto por ese 1.000.000 de hectáreas. O sea, es provisto por las plantaciones forestales. Los bosques nativos, la función o los bienes maderables que proveen no son, desde un punto de vista industrial, muy importantes todavía, al menos. Hay mucho para avanzar ahí. Y para quien no conoce el tema, por ejemplo, en Argentina no hay un solo árbol de bosque nativo que se utilice en celulosa o papel. Por ejemplo, en la parte social trabajamos de una manera muy intensa en lo que es la parte de trabajadores, en evaluación y certificación de trabajadores. El sector ha logrado reducir fuertemente lo que es los riesgos laborales, los accidentes laborales en forma muy importante. Somos parte y colaboramos con el fortalecimiento de FSC y CERFOAR, que son los dos grandes sellos de gestión sostenible de bosques, y tenemos una agenda, tanto lo que es la ley de promoción como todas estas 10 mesas técnicas, que se han conformado a partir de la mesa presidencial con Macri, que nos tiene muy activos y con varios ejes de trabajo intensos.
A continuación les presentamos un informe del INTA sobre el control de langostas y tucuras. La langosta es una plaga muy temida por su voracidad. Se considera que si una langosta pesa 2 gramos, consume cerca del 100% de su peso en vegetales por día. Un agrupamiento promedio tiene una densidad de 50 millones de individuos por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, una manga de 10 kilómetros cuadrados puede arrasar con 1000 toneladas de alimento por día. En el pasado, estos eventos se controlaban con barreras físicas mecánicas. Luego se utilizaron productos químicos en forma masiva, generando un alto impacto negativo en el ambiente y la salud humana. Hoy en día, se trata de prevenir y contener a la plaga a través del monitoreo y el manejo integrado de plagas, que se basa en la utilización de control biológico a través de organismos vivos como aves, hongos, virus o bacterias, para disminuir el impacto económico y ambiental. El Programa Nacional de Acridios del SENASA busca evitar la formación de grandes agrupamientos o nubes de langostas mediante la prevención. En ese sentido, junto a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, SENASA busca implementar el control biológico a campo, utilizando hongos que penetran en la cutícula del insecto y desarrollan una infección, provocando su muerte o afectando seriamente su comportamiento, se aletarga y deja de alimentarse. De esta manera, la plaga queda bajo control sin perjudicar el medio ambiente y la salud pública, al tiempo que se preserva a los insectos en su ambiente natural. Su mejor inversión es almacenar granos. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda. Poletto Maquinarias. Es una empresa con 50 años de trayectoria en la comercialización de maquinarias agrícola nacional. Un servicio postventa experimentado. Poletto Maquinarias, donde su consulta será su mejor inversión. Transporte Coqui de Jorge Daniele. Dispone de servicios de auxilio y traslado de herramientas, tractores, rollos, bolsones de semillas a cualquier punto del país las 24 horas del día. Teléfono 3562-669195. Transporte Coqui, su carga asegurada. EQ Sociedad Anónima, concesionario oficial Pauli, Crucianelli y Mainero. EQ desarrollamos soluciones útiles. Alcide Saboré, ventas y servicios técnicos Aqualis. El ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti habla sobre los casos de tipificación de carnes en Estados Unidos y Australia. El instituto organizó ese seminario con la idea de aprender un poco de la experiencia de Estados Unidos y de Australia fundamentalmente, ¿sí? El instituto convocó a referentes de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos y de la empresa Tyson Food, y también a gente del MLA de Australia, que es como el Instituto de Promoción de Carne, ¿no? Y la idea era, bueno, cuéntenos a ver cómo vienen trabajando, qué les ha resultado esta cuestión de mejorar paulatinamente sus sistemas de tipificación y de grading, ¿no es cierto? Y la conclusión que uno saca, digamos, habiendo decantado un poco los días después del seminario, es, bueno, ellos han entendido que en definitiva contar con un adecuado sistema de tipificación. En el caso de Estados Unidos, cuando ellos hablan de su sistema de grading, en realidad están hablando de un sistema que tiene una evolución de 100 años. O sea, no es que su sistema actual es producto de la generación espontánea, sino que han ido mejorándolo a lo largo de 100 años y han tenido lo mismo que Australia, la habilidad y la virtud de ir ayornándolo a las necesidades de los mercados, ¿no es cierto? Cuando vos hablas de clasificación y tipificación, estás pensando, para que la gente entienda, en buscar un idioma común que te permita entender a vos cuál es la calidad industrial de las carcasas, ¿sí? Según el sistema, y si querés también incluir en esa evaluación o clasificación
Por ejemplo, también calidad de carne, ¿sí? La propuesta que ha lanzado recientemente la modificación de nuestro sistema de tipificación, el gobierno argentino apunta en el futuro a incorporar también no solo características de lo que puede ser la calidad industrial de la media res, sino también calidad de carne, ¿no? Y cuando vos analizás los sistemas, como cómo se manejan los norteamericanos y Australia, puede ser distinto el origen, pero por ejemplo Australia, lo que dio origen a su sistema de tipificación fue que ellos veían que se les estaba cayendo mucho su consumo interno, ¿sí? En el caso de Australia, y la gente tenía problemas para relacionar lo que pagaba por una carne a nivel minorista y la calidad que podía encontrar de esa carne. Muchas veces no tenía correlación. Y es cierto, los australianos partiendo por ahí de una base genética distinta a la nuestra, con más heterogeneidad, y partiendo también de un sistema de comercialización de cortes, ¿no es cierto? Entonces a ellos les resultó montar todo un estudio de mercado, de aceptabilidad del consumidor, pero muy, muy importante, no solo en Australia, sino en sus principales países importadores, digamos, de carne, ir directamente a evaluar las distintas calidades de carne en función de los requerimientos del consumidor o las demandas del consumidor, con lo cual vos te encontrás hoy que la carne a nivel minorista, que termina en las góndolas de los supermercados de Australia, tiene identificado un sistema de estrellas en donde ellos evalúan en función de las estrellas que tengan, si esa carne tiene un carácter más premium o más estándar, digamos. Y si esa carne, por ejemplo, el consumidor la puede usar para el día a día, el ama de casa para una cuestión más cotidiana, o si la puede utilizar las carnes de mayor nivel, digamos, para ocasiones especiales o situaciones más premium. Bueno, ellos trabajan con eso, ellos mencionan que les ha dado muchos resultados y lo tienen como una herramienta importante en la inserción en los mercados internacionales, ¿no? Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, tanto el representante de la Federación de Exportadores como Tyson dijeron que cuando ellos empiezan a aplicar este sistema, empiezan a entender cómo pueden sacarle más valor a una media res, porque empiezan a ver cómo pueden valorizar más algunos cortes en algunos mercados y cómo pueden integrar mejor. Entonces, esto es un poco la idea que teníamos de entender este idioma común, como te digo, entre productores e industriales por un lado, pero no perdiendo de foco el destinatario final de este noble producto que son los consumidores. La ingeniera Roxana Ávila del INTA La Rioja destaca la importancia del uso de la pastura Buffalo Grass en campos del noroeste del país. En esta jornada estuvimos presentando los datos que tenemos generados en la experimental de La Rioja sobre la implantación de las pasturas de Buffalo Grass en los sistemas de la región del Chaco Árido, y cómo estas pasturas se incorporan a los sistemas y cómo nos permiten mejorar la producción de carne y la producción forrajera. La región del Chaco Árido es una región que abarca la superficie de varias provincias, entre ellas La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis y el norte de Córdoba. Esta región abarca 10 millones de hectáreas y básicamente las precipitaciones promedio disminuyen de este a oeste de 400 a 200 milímetros. Es una región de suelos pobres, con poca materia orgánica, de texturas principalmente franco-arenosas y bueno, este tipo de suelos nos permiten principalmente cultivar esta pastura, que es la pastura de Buffalo Grass. Bueno, la pastura de Buffalo Grass, la propuesta tecnológica del INTA es incorporarla en un 10 a un 15% de la superficie del establecimiento y principalmente es para uso en el verano, o primavera-verano, y en ese periodo el pastizal natural queda en descanso, lo que permite su resiembra, que tomen vigor las plantas del pastizal natural. Y bueno, después del uso en verano del búfalo, se pasan los animales a usar el pastizal natural diferido.
Esta propuesta de incorporar un 10% o un 15% de bufel en la superficie de los establecimientos ha permitido mejorar la capacidad receptiva de los establecimientos y también, por supuesto, la producción de carne por hectárea. Así que se han pasado de valores regionales de 4 kilos de carne por hectárea, con la incorporación del bufel, pasamos a tener 20 kilos de carne por hectárea. Este sistema que propone el Inter La Rioja, que es la incorporación del bufel, como dije, en un 10 o un 15% de la superficie del establecimiento, es para, en realidad se empezó con los sistemas de cría, porque son los sistemas que predominan en la región. Ser una región limitante en cuanto a condiciones ambientales, principalmente la actividad que se realiza es la cría bovina, pero también estamos haciendo evaluaciones para la recría y que posteriormente esos animales, bueno, van a otro lugar en donde son engordados y terminados. Básicamente, el manejo, lo que se propone es usarlo en la época de primavera-verano, o sea, de octubre a marzo, es la época en que recomendamos el uso del buffel grass y después pasarían los animales al pastizal natural. Se trabaja o sea, no es que no se use el buffel en el invierno, o sea, uno puede dejar reservas para usar en el invierno el buffel grass, pero la propuesta es usarlo en verano para permitir el descanso al pastizal natural. Las pasturas de buffel grass tienen una alta persistencia, tenemos pasturas que tienen más de 30 años, pero bueno, influye mucho el tipo de manejo que se realice, ¿no? Por lo menos lleva un año la implantación, o sea, una vez después de la siembra de la pastura hay que esperarla un año para poder empezar a usarla y hay que usarla adecuadamente para que logremos persistencias de varios años. Lo que sí sabemos es que a partir del 10º año o el 8º, 10º año es donde comienza a disminuir la productividad de esta pastura. Por lo tanto, ahí hay que hacer alguna práctica para mantener esa productividad. En Servicentro Brickman de Carioni, movemos a la región con nuestra flota de camiones. Atendemos a todos los sectores productivos, especialmente al sector rural, con la calidad de combustibles Axion y la atención profesional de nuestro personal. Servicentro Brickman de Carioni. Elaboramos el mejor café de la ciudad. Frutero y asociado, desde un comienzo al lado de Massey Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras. Piensa en rojo, piensa en Frutero y asociado. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada. Los mercados algodoneros internacionales tienen distintos comportamientos de acuerdo a la producción en general. El doctor George Toby, en una charla de APA, se refirió al tema. El algodón es un sector en donde no se puede hacer previsiones a más de un año. El que haga previsiones a más de un año se equivoca porque es quizás la materia prima más volátil que existe. La volatilidad del algodón es enorme. Entonces, cuando yo digo previsiones, son previsiones en cuanto a precios. Y luego el segundo problema, como ustedes saben muy bien, es el problema climático. Podemos hacer todas las previsiones del mundo y es suficiente que un huracán como el que hubo en Estados Unidos hace poco, que destruyó 2 millones de balas de algodón, que son 400 y pico de 1000 toneladas, pueda cambiar el panorama algodonero. La fortaleza del algodón argentino es que el algodón se produce en una zona que está muy concentrada. Sin menospreciar ninguna provincia, digamos que casi el 95% del algodón está situado en Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe.
Bueno, la concentración es una cosa importante. Segundo elemento que no existe en todos los países, por ejemplo, organización algodonera como APA, que reagrupa y que lleva acciones que permite que toda la cadena algodonera funcione, productor, acopiador, desmotador, textilero y comerciante. Tercero, el algodón argentino ha hecho progresos. El algodón argentino ha hecho progresos, se ha pasado de un rendimiento del 27% a un rendimiento del 31-32%. La Argentina es uno de los países que ha comprendido que lo que hay que aumentar no son las hectáreas, sino el rendimiento por hectárea, que es totalmente diferente. La reducción de costos, no hay que olvidarse de un elemento que generalmente se olvidan en los periódicos, en las encuestas. El coste de producción de Argentina del algodón es uno de los más baratos del mundo. Entonces, digamos que desde este punto de vista tenemos una serie de fuerzas muy favorables. Puntos débiles del algodón argentino, es la razón por la que estamos hoy aquí. Yo siempre he dicho que el hecho de que el algodón argentino no se venda con HBI representa un perjuicio para el algodón argentino, porque el algodón argentino tiene una cotización del mercado que es inferior a la cotización internacional. Y justamente el hecho de trabajar con un HBI va a permitir al productor saber lo que vende, al desmotador saber lo que está comprando, al textilero saber lo que está comprando antes de recibir el algodón, y a la exportación, efectivamente, poder exportar el algodón tranquilamente. ¿Qué significa esto? Evitar, creo que se dice en castellano, controversias, el litigio, evitar la controversia. Un algodón con HBI es casi un certificado de garantía que le estás dando al cliente final. Usted algo ya antes dijo de China y Estados Unidos, y el algodón pasa por ahí. Bueno, ¿cómo está el presente? ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo lo ve usted? El algodón pasaba por ahí en el sentido de que Estados Unidos es el primer exportador del mundo. Eso va a seguir siendo así. China era el primer importador del mundo, el primer productor del mundo. El primer productor hoy en día es India. El primer importador de algodón, que era China, hoy en día es Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Es decir, el mapa mundial está cambiando. Lo que yo puedo decirle hoy, a ciencia cierta y por la primera vez con cifras en la mano, es que el 41% del algodón argentino que se exporta, en gran medida va a Indonesia. Un 13-14% va a Vietnam. Un porcentaje similar está yendo también hacia el sudeste asiático. Y yo creo que entre un quizás 7-8% a Colombia. Con lo cual, el algodón argentino ya es conocido en el mercado internacional. Es decir, hay países como Estados Unidos, con una producción de 400 millones de toneladas, necesitan vender a China. Argentina no necesita vender a China, a pesar de que tiene unas relaciones extraordinarias con este país, y el algodón argentino se ha apreciado. La conclusión es, y es muy duro, pero es la realidad, el algodón argentino tiene que pasar de ser un algodón de relleno de los otros orígenes para empezar a ser un algodón principal, por lo cual hay que procurar aumentar la exportación. Justamente, y finalmente, ¿qué le diría al productor algodonero argentino como futuro? Al productor algodonero le diría lo que yo he dicho siempre, que no deje de hacer algodón, que el algodón, en mi opinión, tiene más futuro en la realidad económica mundial hoy en día que el cereal, que el algodón que mejore en lo que pueda la calidad, aunque esto es un problema de variedades, pero ya el Instituto de Investigación Agronómica Argentina ha hecho mucho progreso con las variedades, y sobre todo, que empiece a acostumbrarse y que entienda que el HBI
la clasificación por instrumento es algo que le va a dar a él una tranquilidad, que le va a dar a él, va a permitirle que tenga un precio justo. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.